Ayer hicimos este ejercicio en donde, bueno, en dos problemas el análisis resultó en que para solucionarlos tendríamos que utilizar una ecuación cuadrática. Y ahí fue donde, pues, aprovechamos para crear una clase que encapsule lo que es el concepto de una ecuación cuadrática y que nos ayude a resolverla a través de la fórmula general. Bueno, entonces aquí pues el análisis así ya lo hicimos ayer. Llegamos a estas dos ecuaciones para identificarlas que son cuadráticas. En la primera, la incógnita es la b, que sería la base. Y en la segunda, la incógnita sería la y, que corresponde al segundo número. Y de acuerdo a cómo están acomodados ya en el formato general de una ecuación cuadrática, pues lo que está con el término cuadrado es la a, lo que está con el término de primera potencia es la b de la ecuación, no la b de la base. Y el término independiente es el que no tiene la incógnita. Y por eso obtuvimos estos valores de a, b y c de cada una de las dos. Hicimos algunas pruebas muy rápidas en modo consola. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la aplicación visual para resolver simultáneamente los dos ejercicios, ya que en ambos pues se requiere una ecuación, la fórmula general para la ecuación cuadrática, y lo vamos a hacer a través de la clase que ayer codificamos. Ya tenemos esta clase. Bien, entonces es lo que vamos a hacer hoy. Me voy a regresar acá a la aplicación, la voy a abrir. Y entonces, bueno, ya recordando que tenemos la clase ecuación cuadrática con sus tres atributos, sus dos constructores, los get y los set para cada atributo, el método toString y los cálculos que fueron tres, el discriminante, para saber si era negativo, pues no hay un resultado, y poder detectarlo por ahí y evitarnos problemas. Bueno, y el valor de las dos raíces, x1 y x2. Ok, entonces vamos a agregar ahora un frame. Y este frame se va a llamar JFrame ecuación. Ecuación, ¿verdad? Bien. La idea es resolver los dos ejercicios. Una manera podría ser tomar una sección del frame y poner los datos para el primer ejercicio y resultados, y luego otra sección para el segundo ejercicio, pero pues sería duplicar muchas cosas. Entonces lo vamos a hacer de tal manera que a través de un botón o algo el usuario escoja cuál de los dos quiere resolver. Bien, entonces en ambos, si recordamos, tenemos, digamos, si lo vemos como datos de entrada y salida, en el caso del primer ejercicio, la entrada y salida serían el área y el perímetro, y los cálculos o datos de salida serían la base y la altura. Y acá en este otro, los datos de entrada serían la suma y la multiplicación, y la salida serían los dos números que cumplen con eso. Es decir, que en ambos casos hay dos datos de entrada y dos datos de salida. Coinciden también en eso. Entonces, bueno, vamos a pensar de manera así general que hay dos datos de entrada y dos datos de salida. Para un ejercicio son unos datos, y para el otro ejercicio pues son datos diferentes. Pero coinciden en que son dos de entrada y dos de salida. Los datos de entrada los vamos a poner en campos de texto, pero cada uno va a tener su etiqueta de identificación de qué es lo que estamos pidiendo. Entonces voy a poner aquí una etiqueta. Vamos a ponerlo por aquí. Y un campo de texto. Un text. Los voy a hacer, le voy a poner texto más grande, el tamaño del texto. Entonces lo voy a hacer a 24. Y bueno, voy a hacer un poco más grande este campo de texto. Acuérdense que al cambiarle el tamaño y al ejecutar ya me respeta ese tamaño. Pero también voy a cambiar el tamaño de esta etiqueta. ¿Así? Creo que más o menos ahí. Bueno.
Siempre los JText les quitamos el texto, porque pues no debe llevar nada. De inicio no debe llevar nada. Ahí va a capturar el usuario. Pero siempre le ponemos aquí pues como un letrero, ¿verdad? Y ese letrero pues ya no lo movemos en toda la aplicación. Y por esa razón no le ponemos nombre a este componente, porque no lo vamos a usar en código. En cambio, el campo de texto pues siempre lo vamos a usar en código. Y a este sí le ponemos un nombre. Bien, pero ¿qué le voy a poner aquí? Dependiendo del problema que vaya a resolver. Si me refiero al rectángulo, aquí le debería poner área. Y luego, bueno, voy a duplicar esto. Porque son, ahí lo voy a duplicar. Bueno, si fuera el rectángulo, aquí debería decir área y aquí perímetro. Pero si fuera el de los números, aquí debería decir suma y acá multiplicación. Así es que eso se va a resolver en tiempo de ejecución. El usuario va a escoger cuál de los dos problemas quiere resolver. Por eso no le voy a poner ningún texto ahorita, porque no sé cuál de los dos va a llevar. Eso lo va a escoger el usuario cuando esté ejecutando. De cualquier forma, voy a necesitar otra etiqueta. Voy a duplicar esta. Otra etiqueta en donde yo voy a poner el resultado. Y luego otra etiqueta. Esta sí la voy a arrastrar de acá. Digamos aquí en un lado. Pero esta otra etiqueta, esta sí va a tener, pues digamos que un color diferente porque ahí va a ir el resultado. Bueno, voy a cambiar el color de fondo de esta etiqueta. No sé, un amarillo, algún color clarito. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Lo he hecho a 24 para los demás componentes. Ahora lo voy a hacer a 36 porque es resultado. Entonces quiero que se vea más grande. Le voy a cambiar el opaco o activar el opaco. Y entonces aquí lo voy a borrar. Así. Y esto lo voy a duplicar, estos dos últimos, lo voy a duplicar aquí. Porque aquí van a ir los resultados. Voy a poner un poco más grande aquí. Pero igual que en las otras etiquetas, pues aquí yo no sé exactamente qué va a llevar en este momento. Porque aquí, si es el rectángulo, debería decir aquí base y aquí altura. Pero si son los números, aquí debería decir primer número y aquí segundo número. Entonces, de la misma forma que las etiquetas de arriba van a estar cambiando en tiempo de ejecución. Y por lo tanto, sí las voy a tener que contemplar en el código. Vamos a cambiar el texto de esas etiquetas. Generalmente no lo hacemos porque se quedan fijas, pero ahora no. Bueno, entonces voy a empezar a poner nombres a los componentes, incluyendo a estas 4 etiquetas. A ver, primero a este. Este es un campo de texto. Se va a llamar JText valor 1. ¿Por qué no le pongo aquí área o perímetro? Porque también puede ser suma y multiplicación. Es decir que los 8 componentes que tenemos aquí van a cambiar son diferentes para los dos problemas. Por eso les vamos a poner un nombre como más general. Valor 1. ¿Y cómo se va a llamar? J valor 2. En J valor 2 podría ir el perímetro o la multiplicación de dos números. Aquí sería J valor 2. Luego, a estas dos etiquetas tampoco le puedo poner si es si es base o altura, o si es número 1 y número 2. Pero yo sé que son los resultados. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. El nombre ahora le voy a poner como nombre JLab resultado 1. O puede ser inclusive hasta raíz 1, ¿verdad? Y aquí se va a llamar JLab resultado 2. Muy bien. Y a las otras 4 etiquetas que normalmente no le cambiamos el nombre ni el texto. El texto lo ponemos en tiempo de diseño y ya no cambia. Ahora lo vamos a cambiar en tiempo de ejecución. Eso pues nos obliga de alguna manera a cambiarles el nombre para identificarlos.
Bueno, mande. A ver. ¿Qué pasó? No me sale el label. ¿No te sale el label? No, nada más sale esto, pero Es que. Ah, caray, es que este no es, ¿verdad? A ver, deja ver acá en herramientas. La paleta. Swing. Pues aquí están los controles. ¿No? A ver, vamos a resetear la paleta. ahí. ¿Ya está? ¿Sí? No. Ok, bueno, le voy a poner nombres a esas etiquetas, ¿eh? Esta se va a llamar JLAY Dato 1 y este JLAY Dato 2 y este se va a llamar JLAY Raíz 1 y este JLAY Raíz 2. ¿Sí? Entonces el usuario cuando esto se ejecute, pues debe ver aquí, si quieres resolver el problema del rectángulo, aquí debería decir área, perímetro como datos de entrada. Y los resultados debería decir base y altura. Pero si quieres resolver el de los números, aquí debería decir como dato de entrada suma y multiplicación de los números que andas buscando. Y acá los resultados deberían ser esos números. Bueno, lo primero que vamos a resolver es cómo el usuario va a seleccionar eso. ¿Cómo va a escoger eso? Bueno, puede ser a través de diferentes componentes, un checkbox, pero ahora lo vamos a hacer a través de radio button. Los radio buttons, si ustedes los identifican, creo que sí, porque en muchas aplicaciones pues ahí aparecen. Se utilizan cuando tenemos varias opciones y queremos que el usuario escoja una de ellas. Si tenemos 5 opciones y el usuario escoge la 3, las otras 4 están inhabilitadas. Pero si luego escoge la última, la 3 debe inhabilitarse. Nada más siempre debe escoger una de ellas. Cuando usamos casillas de verificación o checkbox, ahí sí podemos tener varias y el usuario puede seleccionar simultáneamente las que requiera. Bueno, entonces vamos a agregar aquí, en la parte de arriba, dos radio button. Aquí está el radio button. Bueno, le voy a cambiar el texto. Aquí va a decir rectángulo para que el usuario escoja cuando quiere solucionar el problema del rectángulo. Rectángulo, ¿sí? Voy a cambiar el tamaño de la fuente. Vamos a ponerle 24, ¿sí? 4. Y voy a duplicar este porque vamos a requerir otro, inclusive así lo puedo dejar. A lo mejor acá. Aquí le voy a cambiar y va a decir números. La idea es que el usuario escoja cuál de las dos opciones quiere ejecutar. Entonces, bueno, le voy a cambiar el nombre. Este se va a llamar JRadio rectángulo. Y este JRadio números. La intención de esto es que el usuario cuando lo ejecute, que escoja rectángulo, cuando escoja rectángulo, aquí deben ponerse ciertos letreros, área, perímetro, base y altura. Y cuando escoja este de números, deberían ponerse aquí suma, multiplicación, primer número, segundo número. Bueno, ahorita lo primero que tenemos que resolver es el hecho de que no está seleccionando nada más uno de ellos. Si lo dejamos así, el usuario se va a volver loco ahí
Porque, ¿cuál está seleccionando? Pues, no sé, los dos, o ninguno, o nada más uno. Entonces, no están interactuando como se espera, porque están ahorita aislados, están independientes. Lo que tenemos que hacer es agruparlos para que ya interactúe, que cuando se escoja uno, el otro se quite. Bueno, eso lo vamos a lograr a través de otro componente que no es visible. Se llama button group. ¿Sí? Este button group lo voy a agregar, pero no se va a visualizar. No lo vemos porque no tiene una representación visual, porque no es para que el usuario interactúe con él. Este button group es una clase, es un objeto que permite agrupar los radio button. Así es que ni siquiera le cambié el nombre, se va a llamar button group 1. Bueno, si yo me ubico en el primer radio button y me voy a sus propiedades, hay una que se llama button group, una propiedad del radio button. Y por default dice que no está agrupado con ninguno. Es decir, yo aquí le voy a decir a cuál grupo se va a meter ese botón. Y como nada más he agregado un grupo, cuando le doy aquí aparece el que agregué. Este es el que agregué. No le cambié el nombre. Lo puedo cambiar, pero no se lo cambié. Entonces le voy a decir, te vas a unir a ese grupo. Pero para que sea el mismo, pues también le voy a decir al números, a este radio button, que se agregue al mismo grupo. Aquí, button group, decimos, agrégate al mismo grupo. Y entonces, como los dos ya pertenecen al mismo grupo, cuando lo ejecutamos, ahora sí debe ser que cuando yo escoja números, se debe quitar rectángulo. O cuando escoja rectángulo, se debe quitar números. Si tuviera más radio button y todos en el mismo grupo, pues ahí ya me garantizaría que solo se va a escoger uno de ellos. Y ya, eso ya está. Ahora, ¿en qué momento van a cambiar aquí los textos? Pues cuando el usuario escoja rectángulo, deben poner aquí unos textos. Cuando escoja números, se deben poner otros. Eso lo vamos a codificar en el evento del radio button. Me voy a ir aquí al radio button del rectángulo, le voy a dar doble clic para abrir el evento. Aquí tenemos el evento del J radio rectángulo. Y entonces ya le vamos a ponerle en las etiquetas, ahora sí los letreros como debe ser. Sería, a ver si nos acordamos de los nombres de las etiquetas. J, ley, era dato 1, punto, settext, ahí debe decir área. Y luego JLay, dato 2, ahí debe decir perímetro. Y luego en los de salida debe decir base y altura. JLay, le pusimos raíz 1, ¿va? Raíz 1, punto, settext, debe decir base. Y porque es lo que va a dar como resultado. Es JLay, raíz 2, ahí le vamos a poner altura. Y eso mismo, o algo similar, vamos a hacer en el otro botón, en el otro radio button. Nada más que ahí pues cambian los textos, ¿no? A ver, entonces voy a activar el evento del otro botón para copiarle esto y hacer los cambios pertinentes. Me voy al diseño, voy a activar el evento de este botón, de este radio button. Voy a tomar esto que está aquí, porque pues lo único que tengo que cambiar son los textos, ¿verdad? Ahora, cuando yo quiero resolver el problema de los números, lo que me va a dar el usuario es la suma y la multiplicación de ellos. Entonces aquí le pondríamos suma, luego multiplicación, y los resultados serían dos números, los que andamos buscando. Entonces aquí va a decir primer número y segundo número.
Muy bien, vamos ahorita a probar que cuando escojan, ya en tiempo de ejecución, el usuario escoja uno de los dos botones, que se pongan los letreros correspondientes. Entonces va a decir aquí, si es rectángulo, debe decir área y perímetro es lo que me va a dar el usuario, y base y altura es lo que vamos a calcular. Pero si me dice números, entonces el usuario me va a dar la suma y multiplicación de dos números, y el resultado va a ser esos dos números. Ok, bueno, entonces hacen falta unos detallitos todavía. Por ejemplo, aquí, de inicio, ¿qué aparece? Pues eso el usuario como que no le va a dar muchas ganas de usar la aplicación, ¿verdad? Entonces, pues vamos a decir que por default vamos a tomar el primer botón, como que el usuario al ejecutar, por default le va a aparecer seleccionado el rectángulo. Entonces, nosotros vamos a simular que le dio clic, pero con código. Porque el usuario, la idea es que antes de interactuar, que ya traiga seleccionado el radio botón del rectángulo. Bueno, eso lo podremos lograr si en el constructor, aprovechando que el constructor se ejecuta cuando se crea el frame, aquí está el constructor del frame, le vamos a decir que el JRadio rectángulo, y vamos a simular que le dimos un clic, pero va a ser con código. Entonces vamos a recurrir a un método que se llama doClick. Eso, hasta si lo vemos con calma, hasta se ve como que el botón se le dieron clic. ¿Sí? Así es que como eso va a actuar al principio, cuando lo ejecutamos, vean cómo ya está seleccionado el rectángulo. Porque este doClick lo que hace es como si le hubiera dado clic aquí. Y como le dio clic, mandó llamar el evento y ya puso aquí sus datos, ¿sí? Y ya, pues ya, si el usuario decide cambiar, pues aquí lo va a hacer. ¿Qué nos falta? Bueno, lo más importante, ¿no? Los cálculos. Vamos a poner un botón de calcular. Vamos a poner dos botones, uno de calcular y otro de aleatorio, ¿sí? Así es que voy a tomar un botón. Este botón va a decir calcular. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 24. Y lo voy a duplicar. Voy a subir un poquito esto. Bueno, aquí va a decir aleatorios. Y vamos a cambiar los nombres. Por favor, cámbienle los nombres a los botones en los proyectos. Como usted, a lo mejor al estarlo haciendo no impacta si le cambiamos o no el nombre. Y nosotros pues ya estamos muy, ya cuando estamos haciendo un programa con un proyecto, como que ya estamos muy embebidos en los nombres y pues ya no lo sabemos de memoria, al menos en ese rato. Pero pues el que lo va a revisar, no. Por eso hay que ponerle nombres para saber, nada más con ver el nombre del botón, saber qué es lo que está haciendo el código. JBoot calcular. Digo, porque a veces hay código que se parece mucho entre un botón y otro, y hay que analizar todo el código a ver qué es lo que está haciendo. Y ya con el nombre del botón, pues nos damos una idea si es lo que andamos buscando. Aquí hizo JBoot aleatorios. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, vamos al botón calcular. Este ejercicio, pues, es de objetos, ¿verdad? Bueno, todos los ejercicios que vamos a hacer son de objetos. Y de hecho, pues todo lo que estamos usando son objetos. JLabel, dato 1, dato 2 son objetos, o más bien dicho, son referencias, como ya vimos, de la clase JLabel. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo cuáles son los nombres de las referencias y cuáles son sus clases. Estas son sus clases. Aquí nada más están declaradas las referencias y ya vimos que en el método initComponents es donde crea todos los objetos estos visuales. Bueno, entonces acá para resolver nosotros vamos a tener que crear un objeto de la clase de ecuación cuadrática, porque es el que me va a ayudar a resolverlo.
Nada más que tenemos dos opciones. Aquí están. Dejen nada más quitar este. Tenemos dos opciones, ¿verdad? En una le voy a pasar estos valores de A, B y C, y en la otra le voy a pasar estos. Pero al final de cuentas voy a crear un objeto de la clase de ecuación cuadrática a los cuales le voy a pasar tres valores A, B y C. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Aquí está el botón calcular. Voy a declarar tres variables de tipo doble que serían A, B y C. Contrario al estándar de Java que los nombres de las variables los maneja con minúsculas, pues como son variables muy cortitas, pero sabemos exactamente qué representan en la fórmula general, ahorita los voy a manejar con mayúsculas. Bueno, luego, ¿cómo vamos a averiguar al momento de calcular qué es lo que tiene seleccionado el usuario? Tenemos que preguntarle a uno de los radio button si está seleccionado o no. Como nada más son dos radio button, si está seleccionado uno, quiere decir que el otro no. Si está seleccionado el primero, quiere decir que el segundo no. O si está seleccionado el segundo, quiere decir que el primero no. Entonces, con un if podemos saber qué hacer si está seleccionado o no cualquiera de los dos radio button. Bueno, aquí vamos a preguntar por el primero. J radio, ¿qué? Rectángulo, ¿verdad? Bueno, aquí lo vamos a hacer a través de un método que ya utilizamos en el checkbox, que se llama isSelected. Es un método de tipo booleano. Me regresa verdadero si está con el puntito, falso si no está con el puntito, si está seleccionado o no. Entonces, si está seleccionado, quiere decir que el usuario quiere resolver el rectángulo o está trabajando con la opción del rectángulo. Y si no, quiere decir que está trabajando con la opción de los números. Entonces, aquí es rectángulo, ¿sí? Resolver rectángulo. Y entonces lo que vamos a hacer es tomar la primera opción. Vamos a ver si aquí. Vamos a tomar la primera opción. Que vendría a ser esto. A ver, en esta opción, el valor de A dice que. Se movió. El valor de A dice que vale 2, o sea, es constante. Siempre va a valer 2 para esa opción. El valor de B vale el perímetro negativo y el valor de C vale el doble del área. Bueno, entonces vamos a decirle aquí, A es igual a 2. Ese no cambia. Para esta opción, la A siempre va a valer 2. Y la B va a ser el perímetro negativo. Pero el perímetro, ¿en qué campo de texto lo tenemos? Hay que recordarlo. En el segundo, ¿no? En el que se llama JText valor 2. Entonces le vamos a poner aquí que es menos, como lo vamos a tomar de un campo de texto, hay que convertirlo a doble, parse doble del JText valor 2 punto getText. Esto lo estamos tomando del perímetro. O sea, lo que está en JText valor 2 representa el perímetro. Y el valor de C va a ser el doble del área. Entonces aquí le ponemos 2 por y luego doble punto parse doble y le vamos a pasar lo que está, ¿dónde está el área? Pues está en el primer campo de texto, el JText valor 1. JText valor 1 punto getText. De ahí vamos a tomar pues el área, aunque la vamos a multiplicar por 2. Entonces, eso es lo que, con estos valores de A, B y C, vamos a poder resolver la ecuación cuadrática. ¿Y qué pasa si es falso? Como nada más son 2, pues es uno o es otro, ¿verdad? Así es que, pues en caso contrario, quiere decir que va a resolver los números. Si fueran 3 opciones, pues habría que poner más condiciones, ¿no? Resolver números. Y entonces ahí me voy a ir a la otra ecuación, en donde dice que la A vale 1. Ok, entonces aquí la A vale 1.
¿La B cuánto vale? Dice que la suma pero negativa. ¿En dónde tenemos la suma? ¿En cuál JText? En la primera, ¿verdad? Pues es suma y multiplicación. Entonces, aquí vamos a tomar de la primera, nada más que hay que convertirlo. Vamos a tomar del JText valor 1. Ahí está la suma. GetText. Estamos tomando la suma. Y la C dice que es la multiplicación, ¿verdad? Entonces la C, la multiplicación la tenemos en el segundo campo de texto. Sería así directito. Doble, punto, parse doble de lo que está en el JText, valor 2, punto, getText. Aquí estamos tomando el valor de la multiplicación. Bueno. Y ya tenemos los valores de A, B y C. Claro, podríamos haber creado un objeto de la ecuación cuadrática en las dos opciones. Pero, pues bueno, yo preferí asignarles valores de A, B y C y luego ya crear vamos a crear ahora nuestra ecuación cuadrática. Ya tenemos A, B y C, por lo tanto puedo utilizar el constructor parametrizado. Entonces le diría ecuación cuadrática. Vamos a crear un objeto que se llama ecuación o como ustedes quieran ponerle. Ya sabemos que es práctico decirle es un objeto, pero en realidad no es un objeto, es una referencia a un objeto. Es igual a new ecuación cuadrática y vamos a pasarle, pues ya tenemos los valores de A, B y C. A, B y C. Y ya lo único que nos resta es ponerlo. Sabemos que este objeto va a mandar llamar su método x1 y su método x2. Y esos son los resultados que andamos buscando. ¿Sí? Ok, entonces le diríamos JLab resultado 1 punto. Le vamos a poner del objeto ecuación. Le vamos a decir que calcule la primera raíz. Bueno, como es de tipo doble hay que convertirlo a cadena. Y JLab resultado 2. Ahora, de la ecuación del mismo objeto, es el mismo objeto, ¿eh? X2. ¿Así? Pues se supone que ya. Ahí tenemos dos juegos de datos de prueba para cada opción. Vamos a tomar esos. A ver, entonces voy a tomarlos de aquí, ¿eh? Para el rectángulo tenemos 14 y 18. Entonces le digo, a ver, un área de 14 y un perímetro de 18, ¿cuánto me da de base y altura? Aquí está el 7 y el 2. 2 y 7, ¿verdad? Voy a tomar ahora estos datos. A un área de 42.065 y una altura de 828, perdón, un perímetro de 828, me debe dar estos dos números. Ahí están, 235 y 179. Quiere decir, un rectángulo con esta base y esta altura me va a dar esta área, este perímetro. Luego vamos a hacer la prueba ahora con los otros, con estos. Dice, voy a cambiar a números, ¿sí? Ahí como que falta un borrar, ¿no? Y le voy a decir, a ver, si la suma me da 11 y la multiplicación me da 24, ¿cuánto me tienen que dar los números? 8 y 3. 8 más 3 son 11 y 8 por 3 son 24. Y ahora, 579, la suma, y 182.385
La multiplicación, calcular. Es que era 894, ¿verdad? ¿Por qué me dio ceros? Porque cuando me da cero, si se acuerdan en el método x1 y x2, cuando el discriminante era negativo, para que no me marcara error al obtener la raíz cuadrada de un número negativo, regresamos un cero. Entonces quiere decir que aquí los datos como que no son, no hay dos números que sumados de eso y multiplicados de lo de abajo. Pero es que me equivoqué aquí, 894, ¿verdad? 894. No sé por de dónde saqué lo saqué de aquí. Calcular. Ahora sí, calculó y me da el 579 y el 315. Ahora, sí va a haber casos en donde no hay resultados, porque los valores no son, digamos que no son consistentes. Por ejemplo, si yo le digo rectángulo, un área de 2 y un perímetro de 1, le doy calcular y me da 0 y 0. Quiere decir que pues esos dos datos no hay ningún par de valores que cumpla con que base por altura me dé 2 y base más altura por 2 me dé 1. ¿Eso cómo lo podemos nosotros detectar? Bueno, para que en lugar de 0, porque esto puede confundir al usuario, mejor que le diga que esos valores no dan ningún resultado. Bueno, dijimos que hay dos situaciones por las que una ecuación cuadrática no tenga solución. La primera es que la a valga 0. Y ese problema no lo tenemos aquí porque nosotros le estamos dando el valor de la a y no es 0. Entonces, eso lo descartamos. Pero sí nos pueden dar dos números que no resuelven el problema porque el discriminante es negativo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es precisamente preguntar, antes de poner los resultados, vamos a preguntar si la ecuación en su valor del discriminante, ¿sí? Si es menor que 0, si el discriminante es menor que 0, me va a regresar puros ceros, porque está evitando calcular la raíz de un número negativo. Entonces aquí lo que le diríamos es que pusiera un mensaje. Se llama show mensaje dialog. Y aquí pues aquí un letrero que diga algo así como que datos inconsistentes. Inconsistente. Y en caso contrario, quiere decir que el discriminante no es negativo. Y entonces ya aquí lo puedo englobar así. Digo, para darle un poquito más de certeza al usuario, ¿no? Si el discriminante es negativo, sabemos que no va a dar un resultado, me regresaría a ceros, lo cual puede confundir al usuario. Y entonces mejor le decimos que los datos no son. Y si no me da negativo, quiere decir que sí va a poder regresarme resultados. A ver, vamos a. Bueno, entonces el que no nos dio fue el 2 y el 1, ¿verdad? El 2 y el 1, calcular. Aquí ya me dice datos inconsistentes. Y en el caso de los números, sin querer queriendo, yo llegué a datos inconsistentes aquí, ¿verdad? Porque en la suma, en lugar de escoger el 894, le puse 579. Lo copié mal. Y la multiplicación sí le puse 182, 385. Y ahí me dio 0 y 0. Quiere decir que no, los datos no vamos a encontrar dos números que cumplan con que sumen esto y multipliquen esto. Y ya aquí cuando le puse 894, pues ahí sí me debe dar un resultado. Bueno, fíjense que los datos aleatorios sí son interesantes porque si por ejemplo yo aquí en los números le pongo dos números que se me ocurran ahorita, los que sean. A ver eso. Y le doy calcular, vean como si me da dos números. Y si nosotros sumamos estos dos, sí me da 5,675. Y si los multiplicamos, también me da esto. Pero como que para el contexto del problema, pues esos valores como que no son muy, digamos, muy aceptados, ¿no? Más bien como que estamos pensando solo en números enteros. Bueno, entonces,
¿Cómo le hacemos para que los aleatorios nos generen números que a la hora de calcular acá siempre me den enteros? Y por eso digo que sí son interesantes los números aleatorios en este ejercicio. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Me voy aquí a los aleatorios. Y luego voy a averiguar si está activado el botón de rectángulo. J radio rectángulo is selected. Si está seleccionado, bueno, de todos modos voy a requerir un random. Vamos a crear un objeto de la clase random. Vamos a agregar la librería. Y entonces yo voy a hacer, para garantizar que los resultados, después de generar los aleatorios, me dé puros números enteros, entonces voy a hacer esto. Voy a decir, y voy a crear una variable que va a ser la base. Yo sé que lo que tengo que poner, en este caso, es el área y el perímetro, pero voy a generar aleatoriamente la base y la altura, voy a calcular el área y el perímetro, y eso es lo que voy a poner en los campos de texto. Entonces sería, vamos a suponer que sean hasta 999. Y luego voy a declarar también la altura. Entonces, en realidad lo que me va a regresar la aplicación son los números aleatorios que estoy creando en este punto. Entonces aquí sería azar, punto. También vamos a ponerle hasta el 1000, ¿sí? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues es base por altura. ¿Cómo se calcula el perímetro? Estoy manejando puros enteros, ¿eh? Perímetro. Es igual 2 veces la base más la altura. Y entonces lo que yo tengo que poner sería el área y el perímetro. Le diría jtext valor 1 punto ctext. Vamos a poner aquí el área, pero con una cadena para que lo tome. Y jtext valor 2. Vamos a poner aquí el perímetro. ¿Sí? Bueno. En caso contrario, me está marcando error aquí, ctext, me falta concatenar la cadena. Bueno, en caso contrario quiere decir que el usuario tiene seleccionado buscar 2 números. Pues entonces voy a hacer algo muy similar a esto. Lo voy a copiar. Y aquí en lugar de base le voy a poner número 1, va a generar un número 1, y luego aquí va a decir número 2. Después voy a calcular la suma de los dos números, sería número 1 más número 2. Después voy a calcular la multiplicación, sería número 1 por número 2. Y finalmente vamos a poner esa suma y esa multiplicación así. A ver, más o menos ahí se ve completo. ¿Sí? No estamos generando aleatoriamente área y perímetro. Lo estamos calculando a través de 2 valores aleatorios. Pero obviamente ahora el botón va a hacer lo inverso. Con esta área y perímetro tiene que calcular la base de altura que se generó aleatoriamente. Lo mismo va a suceder con los números. ¿Será cierto? Vamos a probar. Sería, le voy a decir aleatorios. ¿Cuál sería la base y altura con esta área y perímetro? Vamos a calcular. Son estos 2 números. Vamos a hacer con números aleatorios. Números que sumados den esto y multiplicados estos, pero que sean enteros. Claro que aquí salen con punto cero porque el valor realmente es real, pero nosotros estamos calculando puros números enteros. A ver, calcular.
¿Sí? 611 más 474 debe dar esto. Y 611 por 474 debe dar esto. ¿Sí? Aleatorios. Ya nos debe dar abajo puros números enteros entre 0 y 999. Y si lo hago con rectángulo, debe ser lo mismo. Acá debe dar puros números entre 0 y 999. Porque son los que generamos aleatoriamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo sé que fue un poquito rápido al final, pero pues quería llegar hasta ese punto para terminar el ejercicio hoy. Yo les comentaba, o no sé si se los comenté, que el siguiente ejercicio, el que vamos a empezar mañana, es el que se va a tomar como referencia para proyecto 1. ¿Sí? Ya para que empiecen ahí a calentar motores, ¿sí? Ok, ¿dudas, preguntas?